Segunda parte, el problema. En su introducción al libro La pobreza de las naciones, el teólogo Wayne Grudem y el economista Barry Asmus presentan el problema fundamental que hay en el mundo entero, como consecuencia del pecado. Este es la pobreza o escasez. Allí ambos citan precisamente a Corbett y a Ficker en el libro Cuando ayudar hace daño, del cual estamos haciendo este análisis, al hablar acerca de cómo aliviar la pobreza en países pobres. El problema fundamental en Latinoamérica, África y creo que Asia es muy simple, es plata, dinero. A pesar de que las estadísticas nos digan que cada día hay más y más cristianos en el continente, todavía son miles los líderes eclesiásticos y pastores que sufren mensualmente para pagar el arriendo de sus casas y de los locales de su congregación. El salario promedio de un pastor sigue siendo muy bajo. En Sudamérica, por ejemplo, la vocación de pastor o teólogo todavía no es respetada. En consecuencia, la sociedad en general no ve a los pastores o líderes cristianos evangélicos como una profesión, sino como un medio de engaño o adquisición de dinero fácil, una carrera para perezosos. No obstante, es triste que en ocasiones tienen razón, pues el llamado Evangelio de la Prosperidad ha permeado prácticamente todas las denominaciones. Las megaiglesias, la rama conservadora, pentecostal y carismática. Y interesantemente el Evangelio de la Prosperidad es importado desde el extranjero también. Así que el problema principal en Sudamérica es la pobreza y que los ministros del Evangelio, no tengan suficientes ingresos para vivir holgadamente. La iglesia en Sudamérica no tiene acceso a la riqueza suficiente para poder ayudarse a sí misma y ayudar a otros. Por lo tanto, constantemente su expectativa es recibir ayudas desde afuera. Uno de los componentes que contribuye a la pobreza en las naciones latinas es que no hay una cosmovisión bíblica, un entendimiento sobre el mundo en general de acuerdo al Evangelio. Es decir, no hay un entendimiento bíblico y práctico acerca de la familia, el trabajo, la ley, la política, la educación y el dinero. Gran parte del discurso que se ofrece en muchos púlpitos posee un matiz exagerado, legalista o espiritualizado. Por ejemplo, muchos predicadores hablan ferozmente en contra del capitalismo, sin darse cuenta promoviendo un estatismo o un socialismo en sus congregaciones. Para muchos líderes, Jesús era un líder social, amigo de los pobres. Nada a comparar con el Che Guevara. El gobierno debería garantizarles seguridad, educación gratuita, vivienda y mucho más. No obstante, parte de esos ministros que tienen este discurso abogan por la separación de la iglesia y el Estado. En otras palabras, la predicación promedio en Latinoamérica no tiene un contenido que afecte la vida en todo del hombre y de la mujer. Esto apunta, la predicación, la evangelización generalmente apunta al alma y no ayuda al convertido a cumplir con sus obligaciones como ser humano tal como Dios lo intentó desde el principio en Génesis. Así que la carencia de una comprensión bíblica de cómo funciona el mundo es otro problema que hay. Por si fuera poco, la influencia de las guerras espirituales y la superstición han hecho a Satanás el culpable de muchos de los males que le llegan a las personas, cuando los principales culpables somos nosotros mismos por no reconocer que hemos nacido para ser administradores del dinero, del trabajo, de la familia, de todo lo que Dios nos da. En lugar de eso, estos elementos son vistos como algo, entre comillas, secular, en lo que Dios no tiene nada que ver y no tiene el más mínimo interés. A continuación, vamos a ver una gráfica utilizada por los autores para ilustrar esta tesis. Número 1. Vemos en el primer cuadro el teísmo bíblico. En esta sección vemos que Dios se relaciona con el cosmos, es decir, el mundo y el sistema del mundo. Dios se involucra de una forma personal con este y con sus habitantes. En el segundo cuadro, a su derecha, tenemos el deísmo, con D de dedo, el cual muestra a Dios separado del cosmos. Esto quiere decir que en esta forma de ver la vida, Dios está desconectado del mundo y no se involucra de manera personal con la gente. En otras palabras, Él no está interesado en lo que pasa en el mundo. Hizo un reloj, lo echó a rodar
y se despidió de él. Tercero, tenemos a su derecha el gnosticismo evangélico. Este es una especie de mezcla entre el teísmo bíblico y el deísmo, pues trata de comunicar que Dios sí se interesa por las personas y el mundo. El defecto principal yace en que ésta separa lo espiritual de lo material o secular. Igual que el yin-yang, lo espiritual no se junta con lo secular. Por lo tanto, esta perspectiva afirma que estamos atrapados en un mundo material, esperando algún día ser liberados de este cuerpo para ser seres libres y espirituales. Finalmente tenemos la perspectiva moderna, la cual ha venido tomando más y más dominio en el último siglo, desde que los filósofos y naturalistas científicos negaron la existencia de Dios, sus normas morales y empezaron a buscar respuestas por fuera de él. De manera directa, esta cuarta posición afirma la materia es todo lo que hay y no hay nada espiritual. Y lo que hagamos en este mundo material no tiene significado, trascendencia o propósito más allá de la muerte. Esta perspectiva busca soluciones espirituales a problemas materiales. Pero el siguiente diagrama, creado por el mismo Corbett y Ficker, utilizan para dejar en claro que el Evangelio, a diferencia de las tres perspectivas, la 2, 3 y 4, el Evangelio afecta la vida del hombre, comenzando desde Dios, la persona a sí misma, los demás y el resto de la creación. Esto está permeado por una perspectiva reformada y una cosmovisión de Abraham Kuyper. La realidad es que al hablar de la responsabilidad del hombre con el resto de la creación, suena mucho a ciencia ficción en el mundo, y esto en ocasiones es dejado al gobierno o a los ecologistas y animalistas. Pienso que gracias a la influencia de la ferviente promoción de la inminente venida de Cristo, muchos hombres y mujeres ya dejaron sus sueños de lado y sus anhelos mientras viven en este mundo. El Señor nos manda, por otro lado, a ser amigos de las riquezas injustas, como dice Lucas 16. De acuerdo a los autores, cuando una persona viene a Cristo, esta persona no debería abandonar su profesión, habilidades y arte para poder estar en la iglesia los 7 días de la semana o para ir al ministerio de tiempo completo. Más bien, el recién nacido en Cristo debe aprender y ser enseñado sobre cuál es su rol como mujer y como hombre en este mundo de acuerdo al plan original de Dios, como se relata ya mencionado en Génesis. Este discipulado no ha de separar lo espiritual de lo material, más bien ha de animar a la persona a vivir mejor en este mundo, ahora que sabe que ha recuperado su senda hacia el paraíso perdido. Observemos la gráfica. Tenemos a la persona, al ser humano en el centro, a Dios arriba en los cielos, y alrededor tenemos el cosmos, el mundo. Una cosmovisión divina pone al hombre correctamente relacionado con Dios, después correctamente relacionado consigo mismo, entendiendo quién es Él, conociéndose a sí mismo y cómo Dios lo ha diseñado, después relacionándose correctamente con los demás, comenzando con sus seres, sus vecinos más cercanos, y finalmente con el resto de la creación, lo cual involucra su vocación, sus estudios y sus habilidades para hacer algo. Esto está rodeado por un sistema económico, social, religioso y político. Cada una de esas áreas del cosmos es afectada por el Evangelio. El Evangelio de Dios y la Biblia no son un libro espiritual que no se involucra con lo material. Esto es más bien influenciado por culturas orientales y el gnosticismo. Adicionalmente, vale la pena mencionar que debido a la carencia de recursos económicos acá en Latinoamérica para líderes cristianos de las diversas denominaciones, se ven incapacitados para acceder a la mejor educación teológica. Como consecuencia, hay muchos líderes, creo que en general los líderes eclesiásticos del ámbito cristiano son líderes que no tienen la suficiente capacitación teológica como para enseñar, predicar y pastorear a los miembros de sus congregaciones. Pero por otro lado existe la generosidad de hermanos, iglesias y organizaciones extranjeras
que están dispuestas a invertir no solo económicamente, sino intelectualmente, con el fin de instruir hombres y mujeres en la teología. Se han fundado múltiples seminarios y escuelas teológicas. Pero el otro lado de la moneda es que en muchas ocasiones se ha generado una dependencia de los maestros extranjeros, y sin intenciones los hermanos que vienen del exterior comunican un mensaje no verbal, un mensaje que dice básicamente que los locales no tienen la capacidad ni el conocimiento intelectual para enseñar lo que ellos enseñan. Por lo tanto, deben hacer largos viajes e invertir grandes sumas de dinero para hacer conferencias, para convocar así muchas personas y eventualmente recaudar más fondos para continuar haciendo el mismo ciclo de conferencias. Creo que esto, de acuerdo al libro Ayudar hace daño, es un gran daño que se le está haciendo a muchas congregaciones a nivel individual y a nivel del liderazgo, pues muchos ya desean escuchar y recibir enseñanza o consejo solo de predicadores extranjeros, despreciando así a los predicadores locales. En ocasiones se atiende o se asiste a una conferencia magna de un predicador invitado, pero se olvida de que cada 8 días hay un hombre en la congregación capacitándose y preparando un sermón para darlo lo mejor de sus capacidades y con el Espíritu Santo para su congregación. En resumen, a nivel educacional, a nivel académico, también hay un problema. Se ha creado una dependencia de maestros del exterior. Pero a continuación vamos a ver una solución a todos esos problemas según nos ofrecen Ficert y Corbett.